La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. Vamos a estudiar, a comenzar en el capítulo 4, Caín y Abel, que es simbólico de labrador a pastor. Vamos a mirar cómo el Señor hace un llamado. Dios tiene hijos. Dentro de sus hijos hay Caínes y hay Abeles. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos conviene ser como Caín y no como Abel. Caín ya miramos que representa la ley. Los 10 mandamientos, a través de los 10 mandamientos conocemos el pecado. Entonces, esa es la transgresión de la ley, los 10 mandamientos. Pero Dios quiere mostrar su gloria, o sea, Dios quiere darnos una felicidad, la felicidad de conocer a Dios. Entonces, pero para poder llegar ahí, debemos de pasar por el proceso. Yo ya hice estudio en relación, por ejemplo, a las generaciones. Hay 4 generaciones en nuestra vida, en nuestro caminar. Vamos a decir, si tú vives 100 años, por dar un ejemplo, tú vas a pasar por un proceso. Tú eres una piedra. Esa piedra o ese terrón tiene que ser pulverizado. Y de la única forma que ese terrón pueda dar fruto, la semilla, que es la palabra de Dios en ti, es de que te debes de convertir en buena tierra. Y el ejemplo que nos da Cristo es la parábola del sembrador. Entonces hay 4 tipos de tierra. En la primera generación, la primera etapa, ¿okay?, para llegar a los pies de Cristo es que andamos en el camino erróneo. Andamos en un camino erróneo, venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero no puede germinar. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por el proceso. La piedra, el terrón debe de ser pulverizado. Entonces no podemos dar fruto y de hecho no lo damos. Okay, esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando escuchamos la palabra de Dios, seguimos siendo terrones. Escuchamos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Sabemos que a través de los 10 mandamientos queremos cumplirlos y no los cumplimos, entonces todavía no entendemos. Entonces viene la persecución, porque debemos de sufrir. Es a través del sufrimiento que llegamos a los pies de Cristo. Entonces decimos, no, si antes que yo andaba en el mundo me iba mejor me voy al mundo. Y no podemos dar fruto, no podemos. ¿Por qué? Porque todavía pensamos que el evangelio, que el camino al cielo nos lo tenemos que ganar. Okay, por eso no podemos dar fruto. Entonces Satanás usa eso para quebrantarnos. Precisamente porque no lo entendemos, todavía no tenemos el entendimiento, seguimos pecando, y el pecado es de que todavía no queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador gratuitamente. Eso quiere decir el evangelio, las buenas nuevas. No tienes que hacer nada, simplemente recibe a Jesús gratuitamente, pero debe de ser con todo tu corazón. No debe de ser nada más así de pasajero, no. Entonces, ¿qué es precisamente la tercera? Vamos a decir, una vez que entiendes que nosotros llegamos a los pies de Cristo gratuitamente, entonces dices, no, gracias Cristo Jesús, es gratis, ¿ok? Ahí estás aceptando a Cristo. Entonces ahí aplica donde vienes, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y tú le dices, gracias Cristo Jesús porque moriste por mí. Entonces viene Jesús y te dice, sígueme. Y te dice, está bien Señor, yo te sigo. Y te dice, anda, vende lo que tienes,
O sea, el amor a este mundo. Olvídate del mundo ya. Olvídate de trabajar para tu esposa. Olvídate de trabajar para cuidar a tus padres. Olvídate de tus hijos. Sígueme a mí. Trabaja para mí. Y yo cuidaré de ti y de los tuyos. Entonces, esa es la tercera tierra. La persona que dice, no, yo quiero dinero. No, yo no puedo dejar a mi familia. Yo no esto. Allá aplica, esos son los espinos. Pero el afán de este mundo es de que somos esclavizados precisamente porque queremos cosas. No, yo quiero trabajar porque yo quiero dinero. Hermano, siga a Cristo. No, hermano, usted si no tiene dinero no compra nada. Sí, la cosa es de que si no tienes a Cristo, lo más probable es que tu dinero, si te dedicas a... Cristo lo dice, hermanos. Cristo lo dice. La persona que se dedica a hacer dinero no lo disfruta. Dice Cristo, necio. ¿No sabes que esta misma noche piden tu alma, reclaman tu alma? Y yo lo he visto muchas veces, contadas, muchas veces, hermanos. Cómo las personas que se dedican a guardar dinero no lo disfrutan. No lo disfrutan, hermanos. Siguen esclavizados porque quieren más dineros. Nunca es suficiente. Entonces ahí esa persona no puede dar fruto, no puede amar, no puede tener fe. Todavía no tiene entendimiento. Todavía anda como bestia. Una bestia no entiende. Entonces... la cuarta generación, la cuarta tierra es, ok, Señor. Por ejemplo, viene Cristo y dice, sígueme. Y lo sigues, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Leví, así como lo hizo Saulo. Entonces, muchas veces hay muchos pastores, muchos maestros, que en realidad son labradores, vamos a decir como en la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, la mayoría de iglesias evangélicas predican a Cristo, pero predican el amor al mundo. Entonces todavía son labradores porque todavía tienen la mirada en este mundo. Entonces debemos de ser como Abel, pero es Dios quien hace el llamado, ¿ok? Entonces vamos a estudiar. Ok, yo les voy a dar ejemplo. Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva. Conoció quiere decir, vamos a decir en nuestros días, tuvieron una relación íntima, tuvieron sexo. Adán y su mujer tuvieron intimidad, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue el labrador de la tierra. Fíjense, se los voy a decir así. Abel fue predicador del evangelio. El verdadero evangelio, no el falso evangelio. Y Caín fue labrador. O sea, anduvo predicando el pecado. Eso es lo que hacen la mayoría de iglesias. Y no solamente las iglesias cristianas. Eso predican la mayoría de religiones. Por ejemplo, si nos vamos al Corán, ellos se dedican a predicar el pecado, la ley. Que tienen que hacer esto, tienen que hacer esto y tienen que hacer esto. ¿Verdad? Entonces, en el Corán se predica a Cristo. Ellos reconocen a Cristo como un profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Para ellos, Mohamed o Mahoma es más grande que Jesús. ¿Okay? Entonces, hay muchos cristianos que dicen, no, andan bien errados, pero muchas veces estas personas a veces tienen a sus propios profetas que los miran como... hablan más de sus profetas que de Cristo mismo. En muchas iglesias, hermano, iglesias evangélicas, eso se predica. Hay sacerdotes a veces que hablan más de San Agustín o de santos y no necesariamente de Cristo. Ok, entonces fíjense bien, aquí se trata de ser como Abel.
Entonces, ¿qué ofreció Abel? Fíjense bien. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Okay. Esta ofrenda a Jehová, mucha gente le dice, mira Señor, yo le doy dinero a los pobres, yo hago esto, yo hago el otro, yo voy a misa, yo me confieso. Esas son falsas, esas ofrendas no sirven, no le gustan a Dios, no le agradan a Dios. Fíjense bien, trajo del fruto de la tierra, de la tierra. Cristo dijo, yo no recibo gloria de los hombres. Cantarle a Cristo, cuando no entendemos el Evangelio, Cristo ni siquiera escucha eso, hermanos. El verdadero canto es amar a nuestro prójimo. Ese es el verdadero canto que le agrada a Cristo Jesús, que amemos a nuestro prójimo. El verdadero baile, fíjense bien, por darles un ejemplo, eso está el símbolo, el tipo y está la esencia, lo que simboliza. Siempre les hablo de la Pascua, el cordero, al que le fue quitado la piel, al que tenían que asar y comerlo con pan sin levadura, con hierbas amargas, es símbolo de Cristo. Porque la Pascua ya fue crucificada, dice Pablo a los hebreos. Nuestra Pascua es Cristo, dice Pablo. Entonces ese es el símbolo y la esencia. Ok, nosotros, ¿qué vamos a ofrecerle a nuestro Padre Dios? Debemos de ofrecerle ofrendas que le agraden. Dice Pablo, ofrenda agradable a Dios. ¿Qué es eso? Que le ofrezcamos nuestra vida a nuestro Padre Dios. En la iglesia precisamente, o sea, en el cuerpo de Cristo. Al que enseña, que enseña, al que pastorea, que siga pastoreando, al que da abundantemente, o sea, haciendo lo que el Señor dice, ¿ok? Entonces, cuando uno da, estamos hablando siempre de las cosas espirituales. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín también es un símbolo de Satanás, y Cristo y Abel un símbolo de Cristo. Es simbólico. ¿Qué ofreció Abel? Lo mejor. Para empezar, ofreció su vida. ¿Y después qué? A todas las ovejas por las que él murió, que somos la iglesia. Entonces, ¿qué es lo mejor que debemos de ofrecer nosotros? Lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro. Fíjense bien. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense bien. Caín también representa a los fariseos. Los fariseos andaban porque ellos no entendían la ley. La ley es espiritual, no carnal. Entonces ellos que no entendían la ley decía que había que predicar los 10 mandamientos. Dice, vayan y maten a todos. O sea que quería decir, vayan y predíquenles los 10 mandamientos a los cananitas. Maten a todos. O sea, enséñenle los 10 mandamientos a todos. Pero ellos no entendían. Ellos iban y los mataban, literalmente. Entonces no entendían. A una mujer y a un hombre que lo encuentran en adulterio, apedréenlo, o sea, predíquenle los 10 mandamientos. Pero para poder enseñarlos, primero los tenían que haber cumplido. Y el ejemplo es Cristo.
Le traen una mujer que fue encontrada en pleno adulterio y le dicen para probarlo, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La encontramos en la matada, la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué dices? Jesús se agacha y arroja la primera piedra. Escribe los mandamientos de Dios. No adulterarás, no matarás, no codiciarás. Se levanta, él ya la había arrojado, se levanta y dice, el que esté libre de pecado, porque había que cumplirlos primero, porque no debemos de ser hipócritas, ¿cómo le vamos a enseñar los mandamientos a la gente cuando nosotros no los cumplimos? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, ahora él lo escribió con el dedo de Dios, que son los ángeles. Los ángeles vinieron y pusieron pensamientos en las personas que estaban ahí, que ya traían piedras para matar a esta mujer pecadora, que en realidad todos somos pecadores. Pero los ángeles que pusieron los pensamientos en estas personas, comenzando con los más viejos, dijeron, yo mejor me voy de aquí, porque aquí se van a armar las pedradas. Mejor me voy. Y se fueron yendo hasta que se fueron todos. Ahora, cuando Cristo les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, viene y arroja la segunda piedra. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo escribió, eso fue lo que escribió Cristo, porque eso era lo que decía la ley. Cristo estaba amando a nuestro Padre Dios y estaba amando a su prójimo. O él tenía el derecho, era el único, y de hecho hasta la fecha es el único que puede hacer esto. Entonces, el catolicismo precisamente por eso es falsa doctrina. Nosotros no somos salvos por confesarnos y por ir a misa, no. No, ya Cristo cumplió la ley. Lo único que podemos hacer es seguir a Cristo. Siguiendo a Cristo que cumplió toda la ley, cuando nos hacemos un solo espíritu con Él, somos salvos. En Cristo, no en nuestra propia justicia, porque nunca lo vamos a poder hacer, no. En la justicia de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo tengo paz para con Dios. Yo la tengo, hermanos. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien murió por mí. Él llevó el castigo que yo merezco. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que nosotros ofrecemos? Primeramente es, gracias Padre mío, mire, a mi Señor, a Cristo Jesús, que murió por mí. Entonces nosotros ofrecemos eso todos los días. ¿Y qué más? Nosotros ofrecemos nuestro tiempo. Se lo dedicamos a Cristo, a nuestro Señor. ¿Cómo? Bueno, de acuerdo a como Él te llamó. Él te llamó para que pastorees. Bueno, pastoreando. Si es en enseñar, enseñando. Para lo que te haya llamado Cristo. O sea, amando a nuestro prójimo. Entonces viene una persona, te da unas cachetadas. Si es un incrédulo, si es una persona, vamos a decir ateo, no cree en Cristo, si te da una cachetada en una mejilla, tú callas y le pones la otra. Pero, si viene un cristiano, un creyente, y te pega en una mejilla, le debes de decir como Cristo le dijo al que lo cacheteó cuando le preguntó el sumo sacerdote. Sumo sacerdote le hizo una pregunta, Cristo le contesta y una persona lo cachetea. Cristo no le puso la otra. Cristo le dijo, ¿por qué me pegas? Dime qué hice mal. Dime qué hice mal. Entonces, si viene un hermano creyente en Cristo y te ofende, te cachetea, le debes de decir, hermano, ¿por qué me ofende? ¿Por qué me ofende? O sea, no se trata de... No, hay que reprenderlo. O sea, primero hay... Dice Cristo,
Vean por ustedes mismos. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y exhórtalo. Hermano, ¿le debo algo? ¿Qué? ¿Tiene algo contra mí? ¿O qué pasó? O sea, entonces si esa persona se arrepiente, dice Cristo, fíjense bien, esto es a promesa de Dios. Si esa persona se arrepiente y los dos se contentan, lo que pidan, hablando espiritualmente, no que van a poner, Señor, dame $1,000 millones, porque eso sería ser siendo como bestia. Lo que pidan, se los concedo. Fíjense hasta dónde llegan las promesas de Dios. Fíjense bien, entonces los que enseñan la ley se enojan con los que enseñan el verdadero evangelio. Así como la Iglesia Católica persigue a los protestantes, también los protestantes, las iglesias evangélicas, persiguen a los verdaderos profetas, a los que llamó Cristo. En todas las congregaciones, hermanos. Porque es muy difícil encontrar personas que verdaderamente entiendan el verdadero evangelio. Fíjense bien, se los voy a decir algo tan simple. El único dador de la ley es Cristo. El único. Es el único dador de la ley. Cristo, no nosotros. Imagínate, yo voy con una persona, ¡hey, pecador! ¿Por qué andas pecando? Óyeme, no, yo definitivamente, ya el conocimiento que me da Dios, yo no puedo hacer eso, porque me estoy haciendo un necio, soy un hipócrita de hipócritas. O sea, yo soy pecador, y vengo con una persona y le digo, hey, pecador, eso huele mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué era lo que decía Pablo? Muchas veces, por ejemplo, a mí una vez me decía una persona, no, hermano, hay que decirle su pecado al homosexual. Al homosexual, al bisexual, al heterosexual, hay que hablarle de Cristo, hermanos, no de su pecado. De Cristo. Porque cuando le dices un pecado a una persona, oiga, usted es pecador. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, oiga, hermano, usted es un pecador. Ah, sí, hermano, yo soy. Pero usted también es un pecador, ¿verdad? Sí lo sabe, ¿verdad? No, pues sí, ok, entonces tenemos entendimiento. No, pero tiene que ir a misa. ¿Por qué? No, pues porque eso dice la Santa Iglesia Católica. Y a mí qué me importa lo que diga la Santa Iglesia Católica. A mí me importa lo que diga Cristo. Ahora, yo respeto, ellos quieren andar como los fariseos, les va mal, no tienen paz. La palabra de Dios dice no hay paz para el impío, o sea, no hay paz para los fariseos que andan caminando con ropas. Hermanos, todo eso somos nosotros en la carne. Somos unos hipócritas, somos orgullosos, somos vanidosos, todos sin excepción. Pero en la medida que vamos conociendo el amor de Dios, debemos de tener la mente de Cristo, o sea, hacer lo que Cristo hizo. Cristo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Fíjense bien, mi Padre no condena al mundo. Y luego Cristo dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Entonces, fíjense bien, Pedro predicaba la salvación, Esteban andaba predicando la salvación, el evangelio, las buenas nuevas. Entonces, Saulo era Caín, porque él estaba ofreciendo a nuestro Padre Dios a lo de la tierra. Fíjense bien otra vez. Y aconteció andando el tiempo que Caín, Saulo,
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Saulo guardaba la ley, circuncidado de la tribu de Benjamín, el mejor alumno de Gamaliel, fariseo de fariseos, impecable en cuanto a la ley. Pero viene y tiene un encuentro con Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro, es doloroso darle patadas al aguijón. Es muy doloroso. ¿Cómo se los puedo poner ese versículo? Déjenme ver. Por ejemplo, vamos a decir que te agarra... No sé si han visto por ahí, por ejemplo, que un cocodrilo o un perro o un pitbull, por ejemplo, agarra y es bien difícil que te sueltes de él, a menos que el perro abra la quijada para que te deje ir. Esto que está diciendo Pablo, esto que le dijo Cristo a Pablo, es qué doloroso es darle patadas al aguijón, ¿ok? Es como decirle, qué doloroso es que tú quieras sacar la mano cuando el cocodrilo te la tiene adentro de su boca. Tú mismo te vas a dañar más. Tú mismo. ¿Por qué? Porque el aguijón era precisamente para darle. Hagan de cuenta una espuela, que es lo mismo. Las espuelas son para picar al caballo. Entonces el caballo, por ejemplo, le dice a su amo: no, ahora no tengo ganas de ir. Entonces el que va arriba el jinete que va arriba del caballo, le pica con las espuelas. E imagínate que el caballo se agarra dando patadas ahí, como diciendo: me lo va a quitar. Y el jinete lo va a picar más. Eso es lo que le está diciendo Cristo. Duro, doloroso es aventar patadas cuando te están picando con el aguijón o con las espuelas, que es lo mismo. O sea, no lo mismo, pero es para picar también. Entonces, ¿por qué? Porque estaba ofreciendo cosas de la tierra y no espirituales. Entonces, fíjense bien, cuando una persona hace eso, no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y fíjense bien, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla será enaltecido? Dice Cristo, cuando alguien te invite a una fiesta, no vayas y te sientes al frente ahí del que te invitó, porque pudiera ser que esa persona que es el anfitrión te diga: hey, amigo, hazte más para atrás porque tengo una persona más importante que tú. Ve y siéntate más allá atrás. Dice, cuando vayas, siéntate hasta atrás. ¿Para qué? Cuando te vea tu amigo, te diga: amigo, ven, siéntate más para acá. O sea, Cristo nos lo enseña de una forma carnal. Entonces venimos así bien altaneros: no, yo conozco a Cristo, yo conozco mucho, yo me la sé de todas, y viene uno bien enaltecido. Así como yo andaba, yo le iba a ayudar a Dios,
¿verdad? Yo pensaba, dije, yo voy a hacer mi granito de arena. Yo le voy a enseñar a las parejas, las que sean, aunque sean poquitas, pero si yo le enseño a 10 personas cómo son buenos, cómo ser un buen marido y un buen padre, pues bueno, voy a ayudar a 10 familias, ¿verdad? Entonces ya, y un día, ya cuando encontré, ¿verdad? Que mi esposa andaba con Ramón, dije, ay, se me cayó el cielo, se me cayó todo ahí. Señora, qué vergüenza, o sea, ¿cómo? O sea, hijo, ¿por qué? Porque yo andaba bien enaltecido. Oh, no, yo soy buen esposo y buen padre. Le voy a enseñar al mundo cómo ser un buen padre, un buen esposo. Dios se estaba riendo, como diciendo, ay, hijito. Entonces yo todavía era una piedra, yo todavía era un terrón, todavía no entendía, aunque yo ya hablaba con Cristo, porque yo siempre he hablado con mi Señor toda mi vida. Pero todavía era una piedra, todavía era un terrón, todavía no... O sea, una persona no es buen padre, una persona no es buen esposo por sus propios méritos. De la única forma que podemos ser un buen esposo, un buen padre, una buena madre, es conociendo a Cristo. Porque es Cristo quien cuida de nosotros, no nosotros, no nosotros, hermanos. Entonces, pues es doloroso, hermanos. Para llegar a Cristo, te tienes que subir, tienes que escalar por las espinas. Te va a doler, te va a doler. Así se lo dijo Adán. Adán, de este árbol no comas, del fruto de este árbol no comas, porque si comes de él, vas a morir. Entonces nosotros, para llegar a los pies de Cristo, tenemos que morir. Eso todavía está escrito, hermanos. Tenemos que morir. Pero la cosa es de que ya podemos morir aquí sin haber muerto. Fíjense bien, se los voy a dar. El que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, el que ame este mundo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. No va a poder conocer a Cristo. Pero el que ofrezca su vida, el que diga, ok, por ejemplo, si yo tengo conocimiento para ganarme 10 millones de dólares cada año, el Señor dice, muere para que me sigas. Así como le dijo al rico, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y él no quiso. Obviamente, si él hubiera tenido la sabiduría, la ciencia de Dios, lo hubiera hecho, pero no lo tenía el conocimiento. Entonces, para llegar a ese conocimiento, tenía que ser quebrantado, así como fueron quebrantados todos. Pedro, Pablo fue quebrantado. No hay de otra forma, hermanos, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Anda celoso Caín. Caín siempre nos va a perseguir, hermanos. Tengan en cuenta eso. Siempre nos va a perseguir con la ley. No, debes de predicar el pecado. Hay que decirle su pecado a los pecadores. Siempre nos van a perseguir. Si bien hicieres, le dice a Caín, esto se lo dice a los que enseñan la ley. ¿Ok? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. ¿Se fijan? Ahí está, el pecado está a la puerta. Ya no es Cristo la puerta, sino el pecado. Con todo esto, fíjense bien, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él en la carne, así como se enseñorearon de Cristo en la carne, pero no en el espíritu. En el espíritu nosotros tenemos poder sobre Caín. En el espíritu, ¿por qué? Porque Cristo está con nosotros y no con ellos. Cristo está a nuestro favor. Pero fíjense bien. Y dijo Caín a su hermano Abel.
Aquí están ante la presencia del Señor. Salgamos al campo, simbólicamente. El campo es este. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Que fue lo que hizo Saulo, con Esteban. Lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Somos hermanos. Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y fíjense bien. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense bien, cuando una persona anda: ¡pecador! Debes de ir a misa, debes de guardar el sábado, debes de cumplir los mandamientos. Eso es ser fariseo. Eso es lo que hace Caín. Y luego viene: no, hermano, hay que decirle su pecado. Ahí está Caín. No, tú eres hijo de Satanás, tú nomás andas hablando amor, 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 amor. Pues eso es lo que predicamos, eso fue lo que predicó Cristo. Fíjense, este es el castigo. Pablo lo dice. Pablo no es que se agarre inventando algo, no. Maldito el que predique un evangelio diferente. Maldito. Ahora, ¿por qué maldito? Porque está escrito. Una persona que predica la salvación a través de las obras de la ley es un maldito. Ahora, ya es maldito desde antes. Desde que nacemos, ya nacemos con la maldición. Porque vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces, ya hay maldición. Entonces, llegamos. Ahora, lo peor. Esto es lo peor. Venimos, seguimos a Cristo, servimos a Cristo y luego nos volvemos a la ley. Dijo Cristo. Cristo viene y sana a una persona y luego se lo encuentra después y le dice: no peques más. Ya ve, hermano, ahí está la ley. No. No peques más quiere decir a una persona que ya tuvo un encuentro con Cristo: nosotros somos salvos por fe. ¿Ok? Cuando Cristo le dijo: ok, ya me conociste, ya me conoces, no peques más, o sea, no te vuelvas al mundo. Una persona cristiana volverse al mundo, predicarle el pecado a una persona para que sea salvo, eso es volverse al mundo. O sea, no hagas eso. No hagas eso. Porque ya estás predicando un evangelio diferente y vas a ser maldito. Le dice: no peques más. O sea, no te vayas al mundo, ya te salvé. No te vayas al mundo, no sigas la corriente del mundo. ¿Por qué? Y también Cristo lo dice. En otro episodio dice: cuando una persona es sanada, el espíritu que tiene esa persona, y ese espíritu de Satanás, que es el que pone los pensamientos en nuestra mente para hacer maldades, para no creer el evangelio, para todo lo que es en contra de Dios. Viene Cristo, nos salva. Cristo murió por mí, gracias Cristo Jesús. Pero luego vemos y acusamos a nuestros hermanos: ¡hey, pecador! ¡Arrepiéntete! Entonces, con la vara que midas, serás medido. O sea, no juzgues. No juzgues. No, hermano, pero hay que decirle su pecado. No. Pablo, Santiago, Judas, toda la escritura en el Nuevo Testamento, la exhortación es hacia aquellos que precisamente no están amando. En Romanos, ¿para quién es la exhortación en el capítulo 2? Es para los que andan predicando la ley, los 10 mandamientos.
y toda la ley, o sea, la circuncisión. No hagan eso. Eso es detener con injusticia las buenas nuevas. Cuando Pablo habla acerca, los homosexuales, los borrachos, no sé, pero siempre la traen contra los homosexuales. Cuando Pablo dice, estas personas no heredarán el reino de Dios, Pablo, si miramos el contexto, precisamente se los está diciendo porque no están amando. Dice Pablo, y eso eran. Antes eran unos borrachos, eran esto, era el otro. Eso eran. Entonces una persona en la congregación que no está amando, hay que exhortarle. Y una persona que anda predicando la ley, esto incluye al pastor. El pastor con la palabra de Dios debe de exhortar, pero también debe de edificar la iglesia. Entonces la exhortación tiene que ver a una persona que no está amando. Entonces debemos de venir con la palabra de Dios y decirle, hermano, busque a Cristo, hermano, porque todavía no lo conoce. Dice Juan, porque para vergüenza de ustedes se los dijo, muchos de ustedes no conocen a Dios. No lo conocen. ¿Por qué? Porque no están haciendo bien. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar a tu prójimo al que sí ves? La exhortación siempre es contra aquellos que no están amando en la iglesia. En la iglesia. Siempre debemos de predicar a Cristo. Y una persona que no está amando, hay que exhortarle. Pero no es con pecador, ¿no? Pues si todos somos pecadores, no. Hermano, tenga cuidado, cambie su caminar. Usted todavía anda como Caín. Usted anda mirando a la mujer de su prójimo, hermano. Hermano, pues ese no estás amando. Entonces, cambia tu caminar, porque si no lo cambias, te va a ir mal. Y fíjense, Cristo dijo, sale el espíritu de esa persona y anda por lugares secos. Los lugares secos son personas que todavía no han conocido a Cristo. Es el corazón de las personas, los lugares secos. Pero luego dice, me voy a regresar a donde andaba. Dice, entonces regresa y lo encuentra bien adornado. Ese adornado tiene que ver con la idolatría. El predicar la ley, hermanos, aunque no lo crean, es idolatría. ¿Por qué? Porque una persona que predica la ley se exalta a sí mismo, no está exaltando a Cristo, se está exaltando. No, yo sí cumplo, yo sí voy a misa, yo sí me confieso, yo sí guardo el sábado, tú no. Se exaltan. No lo dicen, pero lo sienten. Entonces uno le dice, no, hermano, nosotros no somos salvos por eso. O sea, ¿usted quiere guardar el sábado? Sí, porque la Biblia dice. ¿Me deja compartirle? ¡No! Yo sé, yo lo entiendo. Ok, está bien. Si usted quiere guardar el sábado, sí, ok, guárdelo, está bien. Guárdelo. No, pero tú también lo debes de guardar. Ok, está bien. O sea, no pelear con ellos. Pero no podemos convivir con ellos. No podemos. No podemos. Entonces, fíjense bien. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Y qué es lo primero que nos dicen? A mí me lo han dicho. Y Cristo profetiza algo. Escrito está, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, también dice no matarás. Yo les digo, si una persona le dice ignorante, necio, fatuo a otra persona, va a estar expuesto al fuego. O sea, va a sufrir. ¿Y qué es lo primero que nos dicen a nosotros? No, tú eres un ignorante, no conoces la palabra de Dios. Eso es lo que nos dicen. A Pablo le dijeron eso, él lo dice.
Pablo lo dice. A él le decían un ignorante. Porque incluso a un Pedro que no tenía el conocimiento que tenía Pablo, decía, hay unas cosas que Pablo dice que son bien difíciles de entender y que otros tuercen. Ahora, Pedro entendía, pero él no sabía. ¿Por qué? Porque no conocía el Antiguo Testamento como lo conocía Pablo. Pero es obvio que Pedro amaba. Pedro eventualmente lo entendió porque Cristo lo enseñó. Así como también Cristo enseñó a Pablo. Así como Cristo nos enseña a nosotros. Cuando labres la tierra, esto es lo que hacen los fariseos, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahí están los Caínes. Errante y extranjeros, o sea, no son del pueblo de Israel. Pablo dice que el verdadero israelita es el que cree el evangelio y ama a su prójimo. Ese es el verdadero israelita. Entonces, una persona que se quiere justificar para con Dios porque cumple los mandamientos o porque habla en lenguas o porque va a misa o porque lo que sea, es extranjero. Ahora, ¿cómo debemos de tratar a los extranjeros? Fíjense bien. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de la buena tierra, y de tu presencia me esconderé. Me esconderé. ¿Por qué? Porque eventualmente una persona que siempre predicó la ley, cuando se muere, una persona que predica la ley y le pide a Dios, sus oraciones no son escuchadas. No son escuchadas. Entonces, cuando se muere y se da cuenta que está desnudo, ¿qué va a hacer? Se va a esconder de Dios, así como se escondió Adán. ¿Por qué? Porque sabe que es un pecador. Sabe que es un pecador y se va a esconder. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hermanos, honremos a Cristo, amemos a nuestro prójimo para no ser avergonzados. Ahora, Mateo 24, Lucas 21 dice, cuando venga Cristo, dice Cristo, levanten la cabeza. Levanten la cabeza. O sea, no vamos a andar avergonzados porque ya nos reconocimos pecadores. Sabemos que somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros y no por lo que nosotros hacemos por Cristo. Ahora, le debemos a Cristo. Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Mi vida se la dedico a Él. Porque Él me compró. Somos deudores a Cristo. Cualquiera, fíjense bien, seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vamos a decir, viene un sacerdote católico de esos y me dice, no, tienes que guardar los mandamientos y así está. Entonces, en lo físico, él tiene poder sobre mí, pero no en lo espiritual. No en lo espiritual. ¿Qué debo de hacer yo con una persona así? Ya sea un sacerdote o alguien que ande predicando el catecismo. Fíjense bien. Le respondió Jehová. O sea, grande es mi castigo. ¿Cuál es el castigo? No conoce a Dios aquí. No lo conoce. Para vergüenza se los digo. No conocen a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, dice Cristo. Esa es la vida eterna. Toda la gente se enfoca, no, cuando te mueras la vida eterna, o sea, millones de años, no inventen. La vida eterna es conocer a Dios, hermanos. Y cuando tú conoces a Dios, tú mismo vas a dar testimonio. El amor de Dios que ya está en ti se va a reflejar. Porque un mango no va a dar fruta, no va a dar de fruta a algo amargoso, algo que no es. Así como un árbol amargoso no te va a dar una fruta dulce como un mango. No.
su género con su género, que eso ya lo estudiamos. Fíjense bien, le respondió Jehová, y esta es una exhortación a todos mis hermanos para que tengan cuidado en cómo debemos de tratar a las personas que predican la ley, sobre todo a los católicos, hermano. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Ciertamente, cualquiera que matare a Caín, estos católicos idólatras, resulta que ya estás como Caín. Tú también andas. Qué difícil va a ser tu castigo. Ahora, tú dices, no, yo soy Abel, yo predico a Cristo. Fíjense bien, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. 7 veces, ¿ok? Entonces Jehová puso señal en Caín. Ahí está la señal. ¿Cuál es la señal? Si le dices a Caín, tú también que es un ignorante, y lo dices con orgullo, es porque estos católicos son bien ignorantes, son unos estúpidos y no entienden. 7 veces serás castigado. 7 veces. Te va a ir como en feria, mi amigo. ¿Por qué vas a querer eso para ti? ¿Qué Cristo no nos enseñó cuando venga alguien? Y esto incluye a los fariseos. Y el catecismo es fariseísmo. No todos los católicos se comportan igual. Hay católicos que aman a Dios, conocen a Dios. Ellos dicen, no, por sí o por no, yo mejor no juzgo a nadie. Y aman a su prójimo. Yo los he conocido. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Ahí está la señal. No lo mates. Si vienen contra ti, ¿qué debes de hacer? Bendícelo. Fíjense bien. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusalén. Metusalén engendró a Lamec. Fíjense bien. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Habitan en tiendas, okay, este era Saulo, okay, pero también es simbólico. Y crían ganados. Crían ganados. Son ganaderos. Okay. Esta es la iglesia católica también, hermanos. Okay. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, de los músicos. Y Sila también dio a luz Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, que tiene que ver con la idolatría. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Fíjense bien. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahí está. 70 veces 7. Viene Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contestó Cristo? Cristo siempre usó la palabra de Dios. Pedrito, no 70 veces,
hasta 70 veces 7. O sea, siempre. ¿Cuántas veces debes perdonar a tu hermano? Siempre. Fíjate bien. Si tú vienes caminando y conoces al Señor a los 13 años, si eres un cristiano a los 13 años, y a los 90 años, una persona te agrede, a lo mejor vamos a decir que agrede a tus hijos, y no lo perdonas, todo lo que hiciste, desde los 13 años hasta los 90, si no perdonas a los 90 años, el Señor no te va a perdonar a ti. No, pero eso no es justo. No, eso es lo que dice Dios. Y tú no puedes decir que eres más justo que Dios. Fíjense bien. Moisés, cuando fue llamado por el Señor, no pecó. Él anduvo caminando bien. No pecó. ¿Hasta cuándo pecó? Cuando golpeó la roca. El Señor le dijo, golpea la roca. Una vez. Y Moisés la golpeó más de una vez. Y no entró a la tierra prometida. Todo el bien que hizo, Dios le dijo, no vas a ver la tierra prometida. Ahora, eso es simbólico de Cristo. Moisés es un símbolo de Cristo. O sea, era necesario que Moisés muriera en el desierto y viera de lejos la tierra prometida. Entonces, ¿Cristo dónde murió? En el desierto, simbólicamente. Cristo murió afuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte Ararat, donde Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac. Que todo eso es simbólico. Entonces, ahora, pero entonces, ¿qué? ¿Se perdió Moisés? No. De hecho, Moisés, hermanos, cuando nosotros morimos, no morimos. No morimos. Cristo resucitó. Cuando nosotros morimos a los deseos de este mundo, esa es la primera muerte. Y ya resucitamos juntamente con Cristo. Ese es el bautismo. Nosotros vamos muriendo poco a poco. No es de que de la noche a la mañana. Sí, a través de la fe ya somos salvos. Pero no lo entendemos luego y luego. Hay un proceso y no necesariamente morimos luego y luego. No, es un proceso. Entonces nosotros, dice Pablo, Cristo se debe de formar en ustedes. Dice Pablo, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, en la medida que nos vamos formando como Cristo, estamos muriendo. Nosotros ya morimos, resucitamos juntamente con Cristo, ya somos de Cristo, ya tenemos otra mentalidad. Ahora seguimos a Cristo, aunque ya somos de la cuarta tierra y ya damos fruto. Entonces ya cuando damos fruto, se da en evidencia, somos la luz del mundo. La gente puede vernos a nosotros como ejemplo de cómo debe de vivir la gente. Nosotros somos el ejemplo. No, hermano, pero nosotros somos pecadores. Dice Pablo, sean como yo soy como Cristo. Entonces, pero Pablo dice, miserable de mí, pues ahí que está medio confuso. No. Tú pon la mirada en Cristo, ya eres justificado. En la medida que vas teniendo más conocimiento, ¿en dónde es donde la mayoría de la gente? Y fíjense, les voy a decir esto, porque hay profecía en relación ya en esta generación, en donde ahorita hay algo que está pasando en todo el mundo. Satanás tiene ahorita el poder para meter dictado por Cristo. Por Cristo es juez de los muertos también. Entonces, ahorita hay mucho miedo y ese miedo va a crecer, hermanos. Lo del coronavirus no es nada, hermanos.
Por ejemplo, yo miro las noticias para saber lo que está pasando en el mundo. Ahorita hay miedos y sobre todo mucha gente está llorando porque están perdiendo sus posesiones. ¿Ok? Por ejemplo, estaba mirando yo en México, en Tlalnepantla, ahí donde se derrumbó una parte de un cerro. La gente de todo, y es un cerro que es grande, la gente tiene miedo a regresar a sus casas. Ahora, ¿qué harías tú? Pues es tu casa y si ahora si estás rentando dices, no, yo me voy de aquí. Ahí el pobre tiene ventaja, porque dice, no, pues yo me voy a ir a rentar otro lugar. Pero el que es dueño de su casa, ¿cómo le hace? Pues va a querer cuidar su casa. Pero ¿y qué tal si se te viene el cerro encima? Entonces ahí estás en un dilema. Ahí aplica donde dice Cristo, huye, huye, no mires para atrás, huye. Porque ahí te viene el cerro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora, ese es en Tlalnepantla. Eso va a ser, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la causa número 1 de miedo van a ser los temblores. Yo estoy con que a lo mejor un día de estos, a lo mejor voy a andar así como si anduviera en Disneylandia, en un ride. Yo le digo a mi hijo, hijo, no tengas miedo cuando vengan los temblores, pídale al Señor que te dé paz. Y de hecho, cuando está aquí conmigo, a veces el otro día me dice, padre, se está temblando. Le digo, imagínate que nomás andas en un ride en Disneylandia, hijo, ahí nomás piensa en el Señor. Y anda uno ahí, pues no andamos temerosos ahí, ¿no? Pero hay que pedir al Señor de que nosotros seamos librados. ¿Por qué? Porque también si andamos presumiendo, no, yo no le tengo miedo a nada, y ando de presumido, una mosca me puede asustar. No les miento, hermano, pero es algo cómico. Yo le digo a mi hijo la otra vez, le digo, mira, las moscas me atacan. Anda una mosca por aquí, entonces yo la agarré y le hice así, y luego se me venía así como con la pantera rosa. Se me miraba y me picaba la frente. Y yo digo, caray, ya van 3 veces. A mí las moscas yo siempre ando correteándolas para matarlas aquí porque no, a veces de repente cocino y la dejo así destapada para que la comida, para que no vayan y se paren ahí en la comida. Siempre las ando matando. Andaban 2 jugando ahí. Entonces agarré yo mi camiseta y agarré una y le tiré y le pegué a una y la otra, hermanos, algo cómico. Se venía la mosca y luego se vino y ¿qué te puede hacer una mosca? Pero de alguna forma, como que le sacas que se te venga el ojo y anda uno ahí, güey, como 3 veces. Y yo digo, qué cómico en realidad, una mosca. Entonces yo siempre lo digo, si nosotros andamos de presumidos, vamos a ser avergonzados. De la única forma que nosotros tenemos paz es porque seguimos a Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús quien nos da la paz. Pero no debemos de presumir y menos criticar a aquellos que tienen miedo, a los que lloran. No, precisamente por eso predicamos a Cristo, para que la gente tenga paz. Pero la mayoría de la gente, por su orgullo, no escuchan. ¿Por qué? Porque todavía están en la primera o en la segunda o en la tercera generación. Y por eso no tienen entendimiento. Entonces deben de ser labrados. ¿Saben quién es el verdadero labrador? Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios es el labrador. Nuestro Padre Dios usa a Satanás para quebrantar toda la tierra. Y ya una vez que la tierra está buena entonces ya viene la semilla, entonces es buena tierra. Pero para llegar ahí, esa persona ya entendió que no es por las obras por las que somos salvos, sino por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces fíjense bien, les voy a dar un ejemplo de un labrador. Hechos 8. Y Saulo consentía con la muerte de Esteban. Ese es el contexto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Así está escrito. De que Caín se iba a enseñorear de Abel.
Nos van a perseguir siempre, hermanos, para que no les venga de sorpresa. Tú vas a una congregación, ahí te van a perseguir. Tú vas a cualquier lugar, te van a perseguir con un evangelio diferente. ¿Qué debemos de hacer? Bendecirlos. No te van a tratar bien. No te van a tratar bien. O sea, se va a dar en evidencia quiénes son los que en realidad conocen a Dios y los que no conocen a Dios. En todas las congregaciones existe eso, hermanos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Judea era el sur y Samaria el norte. Lo que vendría a ser ahora, por decir, parte de Siria y lo que es ahora, ¿cómo se llama el norte? Ahorita no recuerdo el país que está en Beirut. Y el sur, pues es Jerusalén. Judea es Jerusalén, Belén, todo eso es Judea. Y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es lo que hace Caín, ¿ok? Eso hicieron en la Rusia comunista, en la Cuba comunista. Eso hicieron en el Oriente, en los países comunistas. Y eso viene para Estados Unidos. Ahorita la iglesia está siendo perseguida precisamente por los comunistas, aunque no sé, los únicos que se llaman comunistas son Black Lives Matter. ¿Okay? Pero en realidad el movimiento es grande, liderado por China, comunista. Fíjense bien, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, si se fijan, durante la persecución siempre se va a predicar el evangelio, ¿ok? Ahí vean cómo, por ejemplo, en el 26, el Señor, el Espíritu de Dios, le dice a Felipe que vaya y le enseñe el Evangelio a un negrito, a la Etiopía, ¿okay? Que es en el 26. Ahora, si ustedes se fijan, yo les quiero dar ese contexto para que vean cómo en la persecución es necesario predicar el Evangelio. Saulo, así como a mí me persiguieron en varias congregaciones, yo les prediqué el Evangelio, hermanos. Nosotros no somos salvos porque oren por nosotros. La oración es buena, sí, pero la imposición de manos es simbólica. La imposición de manos es... Yo les he estado imponiendo las manos por muchos años. O sea, les estoy enseñando las escrituras. Eso es imponer las manos. ¿Puede el Señor literalmente sanar a una persona simplemente por ponerle las manos así? Sí, sí. Pero de la forma que Dios más, Él quiso que fuera a través de la predicación del Evangelio, no que vayamos. Un día el Señor me dice, los griegos, los israelitas piden señales y los griegos piden sabiduría, pero no les va a ser dado, me dijo el Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El Señor quiere que sea a través de la predicación del Evangelio, dice Pablo, así es. Entonces, la venida de Cristo a los corazones de las personas va a salir de ellos según su género. Así cuando se le llegó el tiempo a Judas, Cristo le dio de comer a Judas. Vayan y léanlo. ¿Y qué pasó en Judas? Salió su género y entró Satanás en él. ¿Y qué fue? Él fue a colectar las 30 monedas y lo vendió. Porque ese era su género. Entonces, que no les venga de sorpresa que los del género de Satanás van a hacer maldades, hermanos. No les venga de sorpresa. Eso así está escrito. Pero Cristo dijo, bienaventurados los que me siguen. Se los digo con mis palabras. Bienaventurados los que me siguen. Son bienaventurados.
Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Cuando se muera todo el mundo va a creer. Todo el mundo va a creer. Pero bienaventurados, ¿por qué somos bienaventurados? Porque ya entendemos la salvación, ya tenemos paz, por eso somos bienaventurados. Saulo, respirando en el 9, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Son nosotros, vamos a decir, viene un Saulo contra nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Señor, le pedimos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por Saulo que nos persigue, Señor, bendígalo, Padre Santo, Señor, muéstrele su amor, Señor, si a usted le place, en el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús simplemente viene, fíjense, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. ¿Okay? Ahora, eso hacen también los que predican mal. Entonces, en lugar de condenar a los sacerdotes católicos que predican a Cristo, pero también predican la ley, oremos por ellos, hermanos. Oremos por ellos, para que el Señor los use, así como usó a Saulo, a Pablo. Oremos por ellos para que el Señor les abra el entendimiento en lugar de condenarlos. Las intenciones de ellos son buenas. Imagínate un hombre que le dedica su vida a Dios. Lo está haciendo erróneamente, pero Dios así lo dispuso. Entonces, Dios, y de hecho Dios llama. Hay muchos sacerdotes que antes eran sacerdotes y ahora son predicadores del verdadero evangelio, pero algunos de ellos todavía no llegan al pleno entendimiento de que no deben de condenar a los que andaban como ellos. No, hermano, no los condene, mejor ore por ellos. Yo recuerdo uno que vino y estaba dando testimonio del verdadero evangelio y luego lo acuchillaron. Dice, no, dice, la Iglesia Católica tiene asesinos. Dice, de hecho yo era uno de ellos. ¿Por qué? Porque no entienden. Ellos lo toman literal, el matar a las personas. Un día va a salir a la luz todas estas cosas, en realidad quién está detrás del coronavirus. Un día lo van a saber. Todos sin excepción, porque todo sale a la luz, hermanos. ¿Verdad? Que no les venga de sorpresa. Entonces, una persona que no enseña el verdadero evangelio siempre va a perseguir. Esto de la vacuna va específicamente para un dominio mundial. Pero es Dios quebrantando a la tierra, que todavía son terrones, para que pueda haber un grande avivamiento. Y se va a predicar el evangelio en todo lugar. Eso es bueno. Entonces, Pablo dice que no nos dejemos dominar con falsos evangelios y nos lacen y nos metan a la cárcel simbólicamente. Yo estuve en la cárcel del catolicismo por muchos años, en parte, aunque en parte, porque de alguna forma el Señor siempre, como yo siempre les digo, yo hacía cosas que yo en mi propio entendimiento yo decía, bueno, esta gente en realidad, o sea, miran una monita y se agarran besándola. Y yo era católico, yo le rezaba a la Virgen, pero a la Virgen yo siempre la miraba en el espíritu, no en una monita. El patrón Santiago, pues es un apóstol de Dios. Yo no sabía, ya cuando conocí la historia del apóstol Santiago, yo digo, bueno. Entonces la gente le pide a los santos, o sea, no entienden. Ahora, son cristianos. Cristo murió por todos. Entonces no debemos de condenarlos. Fíjense bien, está en Hechos 10. No, le dice a Pedro, pero también nos dice a nosotros, no le llames impuro por lo que yo he purificado. Cristo murió por todos. Entonces no andes como Caín asesinando gente. ¡Ey, pecador! No, pues cálmate. ¿Cómo que pecador? Si tú eres pecador. Dice Pablo, a los pecadores de los cuales yo soy el primero.
Ah, Mas yendo por el camino, Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, así viene Cristo, hermanos. Él no viene con advertencia, él viene, de repente. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ok, ya miramos que el aguijón es para picar al caballo, así como las espuelas. Entonces, si el caballo le pica, el jinete, ¡ay! Y el caballo avienta una patada, pues ahí le viene otro, órale, ándele, ahí le va otro. Pablo estaba sufriendo, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Pablo estaba sufriendo. Entonces le dice: dura cosa es coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ahí está el Espíritu Santo obrando en Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, porque Pablo andaba arrastrado, andaba como los animales arrastrados, era como una rata comiendo cosas del campo. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. No veía a nadie. Pablo dice que primero necesitaba ser ciego. Hermanos, todos sin excepción, primeramente para que Dios nos abra los ojos, debemos de ser ciegos. De hecho, nacemos ciegos. Nadie sabe cuando nace y va creciendo que Jesús, o sea, entiende los misterios de Dios. No, nacemos ciegos. Pablo fue enceguecido, simbólicamente, o sea, pasó literalmente, pero es simbólico para nosotros. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No es el mismo Ananías del que murió junto con su esposa, ¿ok? A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Se fijan? Dios no va a llamar a los justos, hermanos. Dios va a llamar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense. Y al momento, ahí está una sanación por imponerle las manos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, no escamas, como escamas. Y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, fíjense cuánto duró Pablo para predicar el evangelio. Fíjense bien,
enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando una persona puede predicar el Evangelio, una vez que es predicar el Evangelio, no enseñar las Escrituras en general, predicar las buenas nuevas, ¿cuánto tiempo tú tienes que esperarte para poder ser predicador del Evangelio? El siguiente día, si tú quieres. Aquí está. Saulo fue sano, pero ya tuvo el encuentro con Cristo. Okay. Es necesario tener ese encuentro con Cristo. Okay. Así como dice Juan, porque hay gente que cree que ya ha conocido al Señor y todavía no lo conoce. Juan lo dice. ¿Cómo sabemos? Bueno, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que no conoce todavía al Señor no va a dar buen fruto. ¿Verdad? Cuidado con ellos. Cuidado con lo que te enseñen. No te hagas esclavo. ¿Cuál es la esclavitud más grande ahorita en las iglesias evangélicas? El diezmo. Esa es la esclavitud más grande. Y el amor a las riquezas. Esa es la esclavitud más grande. Ya unos dicen, hermano, no sean unos... son unos mendigos cuando le dan al Señor. ¿Cómo quieres que el Señor te bendiga y no le das dinero? Entonces las personas, precisamente porque no tienen entendimiento y porque aman las riquezas, por eso están ahí, vienen y dan inclusive de lo que no tienen. Ahora, la verdadera intención en el corazón solamente Dios lo sabe. Entonces, por eso es importante saber a quién escuchas. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tú agarras si no eres panadero, a lo mejor no lo vas a entender, pero yo ya expliqué eso. Yo no soy panadero, pero a veces hay que estudiar para ver qué hace la levadura. Tú agarras la masa, tú agarras la harina y le echas un poco de levadura. ¿Qué hace la levadura en la masa? La infla. La infla. Entonces viene una persona que se infla. Yo sí voy a misa, yo sí esto, yo sí el otro, se infla. Ten cuidado con ese inflado, porque un poco de levadura infla a todos. O sea, una persona vanidosa, orgullosa, te va a inflar, porque un poco de levadura leuda toda la masa, no dice parte de la masa, toda. Tengan cuidado a quien escuchan. Porque si escuchas a una persona inflada, también... Y yo los conozco a los inflados, conozco varios. Que andan bien inflados ahí. No, yo sí esto, yo sí el otro. Y salen sus pecados. Pecados que aún a veces la gente de gentil, la gente del mundo no los hace. Así está escrito, hermanos. Así está escrito. Entonces, si ya Cristo te sanó, y luego vienes y andas y te juntas con una masa que anda inflada, te va a inflar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a regresar el demonio que te tenía dominado. Puede ser el demonio de la pornografía, el demonio de las mentiras, el demonio de las drogas, el demonio del alcoholismo. Ya no viene uno, vienen 7 con él. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es por los que se habla mal la iglesia, dice Pablo. Porque si antes una persona era esclavo de la pornografía, bueno, solamente él lo sabía. Pero cuando vienen 7 demonios con él, no, ya es tranza, ya es mentiroso, ya transeó a todo mundo, ya... Y se vuelve peor la situación. Y no, a lo mejor ya tiene depresión, a lo mejor se quiere suicidar porque escucha voces y se pone peor. Esto del camino del Señor, hermanos, es grave, es grave. Tengan cuidado a quien escuchan. Y él, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, Cristo se fue a Arabia y Cristo mismo le enseñó acerca del nuevo pacto. Él mismo lo dice en 1 Corintios.
Entonces, ¿quién le enseñó a Pablo? Cristo mismo. Cristo mismo le enseñó a Pablo. Cristo es nuestro maestro, hermanos. Cristo es nuestro maestro. Entonces, Cristo nos enseña, por ejemplo, Cristo me enseña a mí. Yo vengo, comparto con la iglesia, pero la meta es que Cristo sea el Señor, Él te va a abrir el entendimiento. Tu maestro debe de ser Cristo, no yo. Siempre lo digo. Entonces yo comparto, y comparto, y comparto, y comparto. Pero si Cristo no te abre el entendimiento, nunca lo vas a entender. Lo que yo predico aquí, no lo vas a entender. Debe de ser Cristo el que te abra el entendimiento. Entonces, debemos de tener en cuenta. Y fíjense bien, yo voy a dar algunos versículos aquí en relación al labrador. El verdadero labrador es nuestro Padre Dios. Pero ya les mencioné que para que la tierra pueda para que pueda producir, si una tierra tiene muchas piedritas, tiene muchas piedras, va a ser más difícil. Si tienes espinos, va a ser difícil que dé fruto, pero una tierra que está limpiecita, que no hay piedras, va a dar fruto y va a dar buen fruto, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta que Dios puso a la Iglesia Católica para quebrantar los corazones de las personas. O sea, los va a quebrantar. Y no nomás ahí, en todas las congregaciones, hermanos. Los corazones deben de ser... entonces, el labrador es el que predica la ley. O sea, portarse bien. Entonces, fíjense bien. Ahora, nosotros también somos labradores, no los quiero confundir. ¿Ok? Porque Pablo habla acerca de que nosotros somos bueyes. ¿Ok? Entonces dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, también nosotros somos labradores, pero labramos, nosotros labramos con el evangelio, no con la ley. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, para hacer la diferencia, porque Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, nosotros no podemos esperar que una persona dé fruto de un día a otro. No, debemos de trabajar así como un labrador, pastoreando simbólicamente. ¿Ok? O sea, debemos de mirar el contexto. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Juan 15:1. No lo voy a decir todo, pero fíjense. Dice Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿El labrador quién es? Nuestro Padre Dios. Cristo es la vid. ¿Y nosotros qué somos? Las ramas. Nosotros somos las ramas. Si tú miras, por ejemplo, un guayabo o tú miras la vid, si ustedes se fijan, la vid no es presumida, no tiene un árbol. Las uvas bien pudo haber sido un árbol así grandote para que diera aquellos racimos de fruta. Y les digo, yo siempre les comparto esto. Una vez que yo fui allá para Ensenada y fuimos a un restaurante a comer, mi hermano nos llevó a un restaurante a comer, y mientras iba pasando por los viñedos, el Espíritu de Dios me habló ahí y me dijo, mira lo presumido que es Cristo Jesús. Y miré yo aquellas, pues yo no, como les digo, yo no sé mucho de eso. Yo miré, por ejemplo, la vid, que es Cristo, y yo miraba, por ejemplo, por decir el tronco, que cuál tronco, pues es bien, hasta flexible es. Y aquellos ramotes de uvas, yo digo, ¿cómo no? O sea, muchas uvas. Cuando los árboles, por eso yo les digo, bien pudo ser un árbol grandote, con unas raizotas, con unos troncotes, para poder sostener aquellas uvas. Cristo no es así, hermanos. Cristo no vino a presumir.
O sea, nosotros somos esa... Nosotros debemos de dar esas uvas, pero conectados con Cristo. Amor, gozo, gozo en las tribulaciones. Viene la tribulación. El ejemplo más claro en el Antiguo Testamento que yo siempre les doy. Vienen y nos dicen, te vamos a meter al horno de fuego si no amas al mundo. Y uno dice, no, yo no te voy a seguir, Satanás, yo voy a seguir a mi Cristo Jesús. Entonces, calienten el horno 7 veces más. Caliéntalo. No, que te vamos a matar. No le hace. Cristo resucitó. Entonces, vienen, te avientan al horno de fuego, así como a Sadrach, Mesach y Abednego. Y hay una promesa, hermanos, por eso es importante saberlo. Dijo Cristo Jesús, amen. Amen a su prójimo. Amen a su prójimo. El amor de muchos se enfriará. Pero si permanecen, y fíjense bien, Lucas lo dice, Mateo lo dice así, el amor de muchos se enfriará. Pero Lucas dice, ¿por qué se enfría el amor de muchos? Es por los falsos profetas. Que el amor de muchos se enfría. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí es dándote esos versículos para que no te hagas como Caín. Que no se enfríe el amor de Dios si está en ti. No condenes al católico, no condenes al homosexual, no condenes a nadie. Tú sigue amando, sigue predicando a Cristo. No, pero bueno, si eres un pastor, hay que exhortar en la iglesia a la persona que no está amando. Hermano, y predícale el evangelio una vez más, una y otra vez. Es a través del evangelio. No que le expliques la ley, no, es a través del evangelio para que la persona llegue. No seas como Caín. Debes de ser como Abel. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Ustedes son el sarmiento, ustedes son las ramas. Debemos de dar fruto. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Eso está en Mateo 24, Lucas 21. Debemos de ser pacientes, amando, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Temprana, cuando recibimos a Cristo; la tardía, cuando Cristo viene, ya viene nuestro tiempo de irnos con Él. Dice Pablo, he corrido la carrera. Ya el Señor me dijo, Pablito, ya te vienes conmigo. Está bien, Señor. Dice, yo ya cumplí. Pablo fue paciente. Pablo terminó la carrera amando a su prójimo, siguió continuando predicando el evangelio, explicando las escrituras. Debemos de mantenernos ahí, no debe de enfriarse nuestro corazón viendo la maldad de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque si tú vienes y persigues a Caín, 7 veces vas a ser castigado, pero luego viene la Mec y dice, no, hasta 70 veces 7, o sea, te va a ir mal, no te conviene. Entonces, en Lucas 20, Cristo lo dice en Lucas 20 acerca de los labradores. Los labradores se querían quedar con la viña del Señor. Entonces, cuando viene Cristo, los labradores dicen, órale, vamos a matar, este es el heredero, vamos a quitársela. Lucas 20:16 dice, vendrá el Señor y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Estos eran los fariseos, hermanos, vayan y vean el contexto. Entonces,
El labrador debe de dar fruto. Ahí mismo está, en Lucas 20. Entonces, debemos de ser buenos labradores, ¿verdad? No labradores malvados. Pero yo lo dijera así, de labrador a pastor. Es mejor. O sea, a trabajar en la obra del Señor. Hermanos, no condenemos a nadie. No nos conviene. Miras a alguien que es esclavo del pecado, ora por él o por ella. Viene una persona y diciendo, no, tienes que hablar en lenguas porque no tienes el Espíritu Santo. Predícale el Evangelio una vez más. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, bueno, esa persona anda envanecida, nada sabe. Ok. Anda mal, no lo maldigas, a menos que te diga el Señor. A menos que te diga el Señor, sacúdate los pies. Entonces haz lo que te diga el Señor. Pero el Señor nos dice, bendice a tu hermano. No lo maldigas. Porque Cristo no vino a maldecir al mundo, sino a bendecirlo, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Dice Pablo, da lugar para la ira de Dios. La ira de Dios viene ¿contra quién? Contra ellos. La ira de Dios se manifiesta a los que predican la ley, que detienen con injusticia las buenas nuevas. Les va mal, pero deja que sea Dios quien se encargue. Tú bendícelos. O sea, debes de permanecer en el amor. Déjame buscarlo, ahorita se los voy a leer. Okay. Que es en Mateo 24. Déjame mirar. Mateo 24. Y de ahí lo voy a trasladar a Lucas. Para darles el... A ver. Cuando Cristo predice, o 19, más hay de las que están en cinta, de las que quieren aquellos días. Déjame ver. No, es en el 12. Fíjense bien. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense bien el contexto, ¿ok? Fíjense bien, en el 9. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes porque predicamos el verdadero evangelio y no la ley. Nosotros, por ejemplo, vengo con un católico de hueso colorado y le digo, hermano, nosotros no somos salvos por ir a misa. Digo, es bueno ir a misa porque ahí escuchamos la palabra de Dios, pero nosotros no somos salvos por ir a misa. No, y entonces vienen y a veces te avientan la puerta ahí en tu cara, no te reciben. Eso no es amor, independientemente, no es amor. Pero vienen los que andan predicando, dice, los entregarán a tribulación y os matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, así como lo fueron con los apóstoles. Muchos tropezarán entonces, fíjense bien aquí el contexto, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿A cuánta gente debemos de aborrecer? A nadie. ¿Cómo vamos a aborrecer a alguien? Debemos de aborrecer la doctrina de los fariseos, pero no a los fariseos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está. No que debes de hablar en lenguas, no que debes de hacer esto, no que debes de hacer el otro, no que debes de ir a... Aquí abarcan todas las iglesias, hermanos. En todas las iglesias hay falsa. Entonces, o sea, cuando hablo de integrantes, de personas que siempre van a estar peleando contra los que fueron llamados por el Señor. Fíjense, y aquí está, y por haberse
multiplicado la maldad. ¿Por qué se multiplicó la maldad? Por los falsos profetas. El amor de muchos se enfriarán, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora fíjense cómo lo dice Lucas, en Lucas 21. Entonces, si se fijan, dice Cristo comenzando en el 8, mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Hay muchos que dicen, el tiempo está cerca. Resulta que nadie sabe cuándo viene Cristo, y hay muchos que dicen, Cristo viene pronto. No vayan en pos de ellos, dice Cristo. Y hay mucha gente que mira este versículo y ahí andan. No vayan ahí, no vayan. Hermano, agarre lo bueno. Bueno, no entiende, está bien. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no va a ser inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero esto viene posteriormente a la persecución. Primero viene la persecución. Y precisamente por la persecución, no se levante madre, espéreme. Voy al baño. Espéreme. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Serán entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjense bien. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. So debemos de ser pacientes predicando el evangelio y amando a nuestro prójimo hasta el fin. No debemos de condenar a nadie. ¿Ok? La paz de Cristo, hermanos, esté con ustedes.